Ejemplo de relato cuarto, enseñar a pensar. Sir Ernest Rutherford, presidente de la Sociedad Real Británica y Premio Nobel de Química en 1908, contaba la siguiente anécdota. Hace algún tiempo recibí la llamada de un colega. Estaba a punto de poner un 0 a un estudiante por la respuesta que había dado en un problema de física, pese a que éste afirmaba rotundamente que su respuesta era absolutamente acertada. Profesores y estudiantes acordaron pedir arbitraje de alguien imparcial, y fui elegido. Leí la pregunta del examen y decía: demuestre cómo es posible determinar la altura de un edificio con la ayuda de un barómetro. El estudiante había respondido: llevo el barómetro a la azotea del edificio y le ato una cuerda muy larga, la descuelgo hasta la base del edificio, marco y mido. La longitud de la cuerda es igual a la longitud del edificio. Realmente el estudiante había planteado un serio problema con la resolución del ejercicio, porque había respondido a la pregunta correcta y completamente. Por otro lado, si se le concedía la máxima puntuación, podría alterar el promedio de su año de estudio, obtener una nota más alta y así certificar su alto nivel en física. Pero la respuesta no confirmaba que el estudiante tuviera ese nivel en física. Sugerí que se le diera al alumno otra oportunidad. Le concedí 6 minutos para que me respondiera la misma pregunta, pero esta vez con la advertencia de que en la respuesta debía demostrar sus conocimientos de física. Habían pasado 5 minutos y el estudiante no había escrito nada. Le pregunté si deseaba marcharse, pero me contestó que tenía muchas respuestas al problema. Su dificultad era elegir la mejor de todas ellas. Me excusé por interrumpirle y le rogué que continuara. En el minuto que le quedaba, escribió la siguiente respuesta: tomo el barómetro y lo lanzo al suelo desde la azotea del edificio. Calculo el tiempo de caída con un cronómetro. Después se aplica la fórmula altura igual a 0,5 por A por T2. Y así obtenemos la altura del edificio. En ese punto le pregunté a mi colega si el estudiante se podía retirar. Le dio la nota más alta. Tras abandonar el despacho, me reencontré con el estudiante y le pedí que me contara sus otras respuestas a la pregunta. Bueno, respondió, hay muchas maneras. Por ejemplo, tomas el barómetro en un día soleado y mides la altura del barómetro y la longitud de su sombra. Si medimos a continuación la longitud de la sombra del edificio y aplicamos una simple proporción, obtendremos también la altura del edificio. Perfecto, le dije. ¿Y de otra manera? Sí, contestó. Este es un procedimiento muy básico para medir la altura de un edificio, pero también sirve. En este método tomas el barómetro y te sitúas en las escaleras del edificio en la planta baja. Según subes las escaleras vas marcando la altura del barómetro y cuentas el número de marcas hasta la azotea. Multiplicas al final la altura del barómetro por el número de marcas que has hecho y ya tienes la altura. Este es un método muy directo. Por supuesto, si lo que quieres es un procedimiento más sofisticado, puede atar el barómetro a una cuerda y moverlo como si fuera un péndulo. Si calculamos que cuando el barómetro está a la altura de la azotea la gravedad es 0 y si tenemos en cuenta la medida de aceleración de la gravedad al descender el barómetro en trayectoria circular, al pasar por la perpendicular del edificio, de la diferencia de estos dos valores y aplicando una sencilla fórmula trigonométrica, podríamos calcular sin duda la altura del edificio. En fin, concluyó, existen otras muchas maneras. Probablemente la mejor sea tomar el barómetro y golpear con él la puerta de la casa del portero. Cuando abra, decirle: señor portero, aquí tengo un bonito barómetro. Si usted me dice la altura de este edificio, se lo regalo. En este momento de la conversación le pregunté si no conocía la respuesta convencional al problema. La diferencia de presión marcada por el barómetro en dos lugares diferentes nos proporciona la diferencia de altura entre ambos lugares. Evidentemente, dijo que la conocía, pero que durante sus estudios sus profesores habían intentado enseñarle a pensar. El estudiante se llamaba Niels Bohr, físico danés, Premio Nobel de Física de 1922, más conocido por ser el primero en proponer el modelo de átomo en protones y neutrones y los electrones que lo rodeaban. Fue fundamentalmente un innovador de la teoría cuántica. Al margen del personaje, lo divertido y curioso de la anécdota, lo esencial de esta historia es que le habían enseñado a pensar.
Es inusual que solo haya una manera de resolver un problema. Suele haber muchas maneras de persuadir a alguien. Y las maneras más convencionales suelen ser las más aburridas y las más desgastadas. Esta es una gran historia de pensamiento lateral y modelo de pensamiento fuera de la caja, que de vez en cuando utilizo, sintetizándola, para que mis alumnos se den cuenta de que hay muchas maneras de convencer a un cliente de algo y que, aunque ellos tienen su manera de hacerlo, en clase lo que vamos a hacer es intentar ver alternativas diferentes. Y que además, como he dicho antes, las opciones más tradicionales suelen ser las más quemadas, porque por lo menos en persuasión, como son las que más se han utilizado, son las que menos opciones de persuadir tienen.